Bien, están viendo, respóndame por micrófono el que pueda, porque no sé si están viendo mi pantalla ahora. Deberían estarla viendo. Sí, Ya, genial. Entonces, tenemos acá el contrato y Naya me pregunta en qué parte van los bonos, ¿cierto? O los beneficios. Recuerden que la primera parte del contrato siempre van los datos, ¿ya? Un poco para reforzar también el tema del contrato. Siempre van los datos de la empresa, los datos de fecha, empresa, root, direcciones para individualizar las partes que son. Recuerden que en el contrato hay dos partes, que es empleador y trabajador, ¿ya? En el caso de un contrato colectivo deberían ir más datos, pero en este caso, que es un contrato simple entre dos personas, sería los datos de ambas partes, ¿ya? Y primero dice que se deja estipulado que el trabajador se obliga a prestar servicios como, y ahí va el cargo y la actividad o profesión, ¿ya? Profesor, abogado, albañil, secretaria, ¿ya? En el segundo, ojo que este es un modelo de contrato, ya hay cosas que puedan variar, se pueden agregar cosas más que sacar, porque estas son cosas como mínimas dentro de un contrato y se pueden agregar cláusulas, ya sea si esta tiene, no sé, tiene, en este caso tiene noveno, nueve, décimo, décimo primero, se puede agregar un décimo segundo, o entre medio, ¿cierto? También agregar otra cláusula, ¿ya? Usted, dependiendo del tipo de trabajo, dependiendo de la empresa, cuando ustedes vayan a hacer la práctica o si van a trabajar en este tema, eh, claramente las empresas siempre tienen modelos de contrato. A ustedes no le van a decir, bueno, redacte un contrato desde cero, es imposible, ¿ya? Por eso yo tampoco le estoy pidiendo a ustedes que vayan y redacten un contrato desde cero, porque es imposible. No se puede inventar cosas que están en la ley. Por lo tanto, siempre recuerden que las empresas tienen un tipo, un formato tipo, en donde hay que adaptarlo dependiendo a cada tipo de trabajo y a cada tipo de personas, de acuerdo a los datos. Tenemos el horario que hay que cumplir, tenemos lo que va a ganar en términos de sueldo. Acá aparece la remuneración bruta mensual. También se puede, recuerden que la remuneración bruta o sueldo base, o sea, a partir de acá van a ir los descuentos del trabajador, o sea, al bolsillo va a recibir menos de 480 en el caso de este trabajador, ¿ya? Y más la gratificación, ¿ya? Aparece la cantidad de horas extraordinarias, ¿cierto? Que está en la ley. Los aportes previsionales, ¿ya? FONASA, acá previsión puede ser FONASA, ustedes tenían que averiguar qué AFP existían, y salud FONASA, porque la ISAPRE en general es más caro, y de acuerdo al sueldo, a este trabajador no le conviene estar en ISAPRE, a no ser que él elija estar en ISAPRE también. ¿Bien? Y parece que me pasé a ver, no, no está el punto, no está el punto donde especifica bien el tema de los bonos. Por lo tanto, ustedes se lo pueden agregar después de donde dice el sueldo, que es el punto cuarto, abajo de eso, ¿ya? Le ponen el empleador entregará los siguientes bonos. Como ya estamos hablando de sueldos y de valores, ¿ya? En siguiente empieza a hablar de las horas, ¿ya? Por lo tanto, después del sueldo, ustedes van a poner, el empleador entregará los siguientes bonos. Y ahí le ponen dos puntos imponibles y no imponibles.
Los que ya los mandaron, ¿cómo le hicieron? ¿Me pueden contestar? Porque en este formato no estaban, o no los pusieron. A los que ya mandaron, porque por ahí vi unos correos que ya me habían mandado los contratos. ¿Aló? ¿Están por ahí o no? Mirta, Dígame, ¿cómo lo hiciste tú? yo no los puse, no entendí dónde entonces no los puse. Pero, ¿y mandaste la tarea? Sí, Ah, la mandaste ya. ¿Quién más la mandó y no puso los bonos? Profe, yo lo coloqué en la parte donde se indica la gratificación y todo eso. Perfecto. La gratificación está más ahí, acá, po, ¿cierto? Porque dice, se pagará una gratificación legal mensual, el imponible mensual con un tope de bla, 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 bla. El empleador efectuará los descuentos legal. Claro, aquí en el punto aparte también bajan y pueden anotar ahí, que puede ser un punto aparte, un punto seguido, ¿ya? Se entregará al trabajador los siguientes bonos, ¿cierto? Movilización, colación, viático, producción, etcétera. ¿Ya? Ustedes ahí pueden, recuerden que hay una página que la Dirección del Trabajo, www.dt, direcciondeltrabajo.cl, y ahí también pueden averiguar los tipos de bonos, cuáles son los bonos que existen. Ya nosotros en la primera clase, que es el segundo video que yo subí al canal de YouTube, hablo con respecto a lo que son los imponibles y los no imponibles, ¿ya? Recuerden que los bonos imponibles son los que voy a considerar después para hacer los descuentos, descuentos previsionales y también los impuestos finalmente. Y lo que es no imponible, ¿ya? Yo eso no lo voy a sumar para poder descontarle después los seguros previsionales, que estoy hablando de la AFP, de la ISAPRE o FONASA y del seguro de cesantía, ¿ya? Por lo tanto, en el caso de movilización y alimentación o colación, esos bonos son no imponibles, por lo tanto no se descuentan. Ese valor se entrega íntegro al trabajador. ¿Bien? ¿Queda claro, jóvenes? Nayadet, puedes abrir tu micrófono y me contestas. sí, profe. ¿Sí? Tú Sí. no la habías hecho, ¿cierto? No, porque no sabía Ya, perfecto. Y tampoco hacer. lo mandaste. No, porque preferí preguntar. Ya, perfecto. ¿Quién más? Iskra, ¿estás por ahí? Iskra, espero ya. ¿Y quién más por ahí? A ver, Nayeli, Dígame, ¿cómo lo hiciste tú? ¿No lo has hecho? sí ¿No lo has tenido hice, tiempo? pero ¿Lo no mandaste ya? puse lo de los bonos. ¿Cómo? Sí lo hice, pero no puse lo de los bonos. Ah, ya, no pusiste los bonos. Recuerda que dentro del contrato, además de poder redactarlo completamente, ¿cierto? De poner los datos que aparecían, que eran los datos básicos, y que tú tenías que aparecer como empleadora o como la dueña de la empresa, como le quieran llamar, em, teníamos que poner, no me acuerdo si dos o uno, bonos imponibles y no imponibles, ¿ya? Sin considerar colación y movilización, porque eso ya estaban. Entonces, por ejemplo, yo le podía poner al trabajador un bono por producción, ¿bien? O un bono de responsabilidad,
¿ya? O de un bono claro, de responsabilidad por llegar temprano o por asistencia. Existen en la empresa, existen bonos de responsabilidad y el trabajador, por ejemplo, si llega media hora atrasado durante todo el mes, por ejemplo, yo puedo ir acumulando 5 minutos un día, 5 minutos otro día y acumulo los 30 minutos y yo pierdo el bono, ¿ya? Que pueden ser, por ejemplo, y lo puedo valorizar, bono por responsabilidad de 200.000 pesos o de 100.000 pesos, ¿ya? O bono por no faltar, ¿cierto? Que también es parte de la responsabilidad. Yo falto un día, ya sin justificación, sin licencia médica, ¿ya? Y pierdo ese bono. De eso se tratan los bonos de responsabilidad, ¿bien? Hay otros bonos de responsabilidad que tienen que ver también con los cargos. Por ejemplo, si existe un jefe o un gerente, también existen bonos por esos tipos de cargos, lo que lleva a aumentar finalmente su remuneración. Ya por eso a veces los altos cargos, los directivos, tienen sueldos más altos porque le van sumando bonos de responsabilidad o bonos de productividad también, o de metas. Hay muchos gerentes generales que si cumplen las metas con su equipo de trabajo de la empresa, reciben también estos tipos de bonos de incentivos para poder, bono de cumplimiento de metas. Por ejemplo, venta o cantidad de clientes captados, ya dependiendo el tipo de empresa que sea, ahí van a ir planteando metas y van a ir planteando estos tipos de bonos, ya para que tengan como mayor idea. Pero eso en internet, por ejemplo, si ustedes entran a esa página y hacen preguntas, eh, es súper fácil porque te van a contestar en menos de una semana, si es que necesitan saber algo así como rápidamente. ¿Ya? ¿Quién más por ahí? Si alguien tiene otra pregunta, Felipe Sea, ¿estás por ahí? Felipe Sea, sí. ¿Tú qué hiciste? ¿Entregaste ya la actividad o no la hiciste? Gonzalo, tú también que no tienes micrófono. Y aún no la he hecho, por lo tanto no la has mandado. ¿Tienes alguna otra duda, otra consulta? Gonzalo, ¿estás por ahí? Gonzalo Barra, ya tampoco la ha hecho. Sí, yo le recomiendo más o menos que tengan, y no tienen nada hecho, ni avanzado nada, que no se vayan quedando atrasados, ¿ya? Porque vamos a ir ya a- avanzando un poquito más rápido. Y les cuento, bueno, ayer tuve una reunión con el departamento de administración y curricular, y desde el ministerio hay un concepto que se llama currículum transitorio, ¿ya? Que va a ir achicando los módulos, por lo tanto, lo más probable es que en la especialidad desaparezcan algunos módulos como clase, ¿ya? En mi caso que tengo legislación laboral y remuneraciones, ese ramo se va a fusionar en uno, ¿ya? Y igual con la profesora Cecilia. Y a lo mejor algunos criterios de evaluación, objetivos de los otros módulos, lo vamos a integrar a este módulo único quizás que vamos a trabajar juntos. Ya, por lo tanto, lo más probable que ya a partir de la próxima clase o de la próxima semana sigamos entregando o trabajando una guía conmigo, ¿ya? Porque ya no vamos a hacer dos módulos, sino vamos a hacer solamente uno, que va a fusionar lo que tiene que ver con temas laborales y con remuneraciones. Entonces, en paralelo vamos a ir trabajando el cálculo de remuneraciones y vamos a ir trabajando también lo que es la ley, ¿ya? Bárbara me hace una pregunta, profesor, yo sé lo que envié, pero se puede enviar de nuevo. Sí, claro, para corregir algunas cosas. De todas maneras, Bárbara, ¿ya? Tú lo enviaste y quieres cambiar algunas cosas, se puede, de todas maneras, ¿ya? Usted en el correo sí tienes que indicar que ya la tarea esta la había mandado y esta sería la corrección del correo enviado anteriormente, ¿ya? Y recuerden todas las consultas al correo de profesor
j.eric.silva@gmail.com. Recuerde que la extensión es Gmail. Capaz que a ustedes también le aparezca el esilva, que es en mi correo institucional. Ya entonces, las tareas que no vayan allá, porque si no se me van a juntar con las tareas docentes que yo hago, las planificaciones, cuando me escriben los empresarios, entonces, con el tema de las prácticas. Entonces, yo voy a dejar este correo para conectarme, que no es el mismo correo que me conecté la semana pasada, ¿ya? Y las tareas, ustedes tienen que tener claro que al final de la guía aparece el correo, entonces, para que no les pase que pongan Eric Silva y le aparezcan todos los correos que yo le he dado, ¿ya? Copien y peguen el correo desde la guía, que es mucho más fácil. ¿Bien? Ya, ¿quién más por acá? Paula. Paula Viera, ¿estás por ahí? Sí, profe. Ya. ¿Cómo te fue con la guía? Con esta guía. Eh, Ayer la empecé a hacer, ¿Ya? pero hasta el momento bien. ¿No tienes ningún tipo de dudas con respecto a los contratos o a los datos que tienes que poner? No, Ya. Bien. Valentina, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Ya, genial. ¿Cómo te fue con los contratos? No, todavía no empiezo. O sea, ¿En, lo vi así como por encima en qué guía y vas? eso. ¿En la tercera entonces? ¿Ya entregaste la Eh, tercera? sí, Ya. ¿Y no has visto nada de los contratos entonces? los vi por encima nomás. Ya. Entonces, chiquillos, con el tema de los contratos, recuerden que los datos que tienen que ir pueden ser inventados o pueden ser reales. ¿Ya? Eh, en el caso del empleador, tienen que ser sus datos, por lo menos el nombre, para yo poder identificar que si yo abro un contrato de trabajo, yo sé que es del alumno Constanza Riquelme, porque va a aparecer arriba, ¿cierto?, el nombre, ya como empleador o empleadora en este caso. ¿Bien? Si alguien no tiene ninguna duda, ninguna consulta, voy a pasar a la guía número 5. Díganme ustedes. ¿Cómo se puede realizar la firma o simplemente no se hace? Sí, la firma es es un dato más, pero es re fácil en todo caso. Aquí yo inventé una, ¿ya? Pero por ejemplo, tú pones insertar, te vas a formas y eliges esa herramienta, que es a mano alzada, se llama esa herramienta, mira, a mano alzada. Entonces tú vas acá y haces la firma. Y ahí queda. No importa que quede fea la firma, en realidad da lo mismo, porque si aparece así, ya, es re fácil. No tiene ninguna otra ciencia. ¿Ya? Bien. ¿Preguntas, dudas? Los escucho, abran sus micrófonos, escriban en el chat. Porque si no tienen consulta o duda ahora con respecto a la guía 4, que son los contratos, asumo que todo ya está claro y no volvemos atrás. Sí, pase a la guía 5 nomás. Ya. Perfecto. La guía 5, nosotros estamos haciendo actividades prácticas, ¿cierto? No tiene que ver con ahora, las anteriores quizás eran actividades que tenían que ver a lo mejor con más temas de contenido, contestar preguntas y cosas así. En este caso, en la guía 4 ya empezamos con actividades prácticas porque ya había que hacer un contrato de trabajo, ya había que redactarlo, ¿cierto? Cambiar datos, por lo tanto, ya eso es práctico, no tiene que ver con algo más teórico. Lo único teórico en términos de información que hay que conocer parte de lo que significa la ley, y un poco repasamos. Por ejemplo, el horario de trabajo. Ya ustedes bien saben que hay una cantidad de horas de que el trabajador puede hacer a la semana, que son, ¿cuántas horas? Constanza, ¿estás por ahí o no? Constanza,
No está. Mirta, tú sabes, ¿cuántas horas a la semana se trabaja? 45. 45, muy bien. Nayadet, ¿cuántas horas extras yo puedo hacer en el día? Nayadet. Más rápido el micrófono que escribir. No me acuerdo. Gonzalo, ¿cuántas horas extras yo puedo hacer en el día? Bárbara. Una dice el Gonzalo. ¿Qué dice Bárbara? Ailíes. Se fue la Bárbara. Ailíes. Profe, no sé, pero creo No que sabes. 2, por ¿Dos? ahí, sí, ¿Ya? por ahí no sé. Muy bien, Ailíes. Exactamente. Son 2 horas que yo puedo trabajar al día. ¿Ya? No, no son 3, son 2. Porque yo, en términos de horas ordinarias, yo puedo hacer 9 horas como máximo en el día. ¿Ya? Entonces, en total, yo podría trabajar hasta 11 horas, ya dependiendo mi horario de trabajo, ¿cierto? Pero recuerden siempre, hasta 12 podría ser en verdad, porque yo puedo trabajar 10 horas también, siempre y cuando mi contrato de trabajo diga que yo voy a trabajar de lunes a jueves, por ejemplo, voy a trabajar 10 horas, ya tengo 40, ¿cierto? Y el viernes voy a trabajar 5, que eso se puede, ¿ya? Puedo distribuir como yo quiera, ¿cierto? La jornada de trabajo, pero sin pasar de 10 horas ordinarias, ¿ya? Y de 2 horas, muy bien Valentina, 2 horas que son extras. Por lo tanto, yo puedo trabajar en un día como máximo 12 horas, considerando las horas extras, ¿ya? Por lo tanto, si es que mi jornada laboral se distribuye de lunes a viernes, que son 5 días, yo podría hacer como máximo a la semana 10 horas extras, no podría hacer más, ¿ya? Y eso está regulado por ley también. Y recuerden también con respecto al ingreso mínimo mensual. Existe un ingreso mínimo mensual que si yo voy a www.previred.cl o .com, igual les va a salir, y voy a indicadores previsionales, yo voy a tener acá la visualización completa de algunos datos importantes después para poder calcular remuneraciones. Y ahí es lo que vamos a ver hoy día también con términos de liquidación de sueldo. Tenemos el valor de la UEF, tenemos el valor de la unidad tributaria mensual y la unidad tributaria anual. Tenemos las rentas topes imponibles para los afiliados de la AFP y para los afiliados del sistema antiguo, el IPS, ¿cierto? El ex INP, Instituto Previsional de Salud, y tenemos el seguro de cesantía. Tenemos las rentas mínimas imponibles. Hoy día un trabajador no puede ganar menos de 320.500 pesos. Ese es el ingreso mínimo mensual, ya que aparece acá, que fue modificado meses anteriores. Si ustedes quieren revisar meses anteriores eh, o años anteriores, se van acá, ¿cierto? Tienen años anteriores y acá tienen meses anteriores. Tenemos el 2020, si queremos ver, por ejemplo, enero, se les va a abrir enero. Que en enero el ingreso mínimo mensual, si ustedes se dan cuenta, era 301. ¿Ya? Y ha cambiado hoy en día. Hoy en día ya estamos en 320.500 pesos. La renta mínima para menores de 18 y mayores de 65 es de 239.085 pesos. Y para trabajadores de casa particular, recuerden que hay una ley especial para los trabajadores de casa particular, que es el caso de las asesoras del hogar, de los jardineros o de cualquier persona. Ahora no solamente las nanas, ¿cierto? Son trabajadoras de casa particular, también podría ser una persona que trabaje en mantención de una casa, como jardinero o como ama de llaves, como baby sister, ¿ya? También.
sería trabajadora de casa particular y por tiempo completo, o sea, 45 horas a la semana, estos trabajadores no pueden ganar menos del ingreso mínimo, ¿ya? Y para fines no remuneracionales sería ese, que son 206.599 que lo estipula la ley, que puede ser para fines no remuneracionales. Y en el caso de los trabajadores dependientes e independientes es el mismo valor de la empleados de casa particular. Y más abajo, o al lado, mejor dicho, tenemos acá la tasa de cotización de las AFP. La primera para los trabajadores dependientes, que sería esa, la primera línea, que va a ser lo que se le va a descontar al trabajador. Y el 1,53, perdón, por ciento, 1,53%, ese valor lo paga el empleador, ¿ya? Que es el seguro de invalidez y sobrevivencia. Eso significa la sigla SII. SIS, seguro de invalidez y sobrevivencia, el 1,53%. Y en el caso de los trabajadores independientes, que trabaje por cuenta propia, debería cotizar por ese valor que aparece ahí, en la línea número 3, ¿ya? Que sería en el fondo la tasa de la AFP más el seguro de invalidez y sobrevivencia. El seguro de invalidez y sobrevivencia es para jubilaciones anticipadas, para en caso de muerte del trabajador, la familia, ¿cierto? Recibe este seguro, entre otras cosas. Como dice ahí, seguro de invalidez y sobrevivencia. Invalidez en el caso de que jubile anticipado por algún accidente y quede inválido, ¿cierto? Inválido de poder hacer cualquier otra actividad remunerada como trabajador, ¿ya? En el caso de la 1, como dice ahí, está a cargo del trabajador. El caso 2, como dice ahí, no aplica para trabajadores dependientes pensionados, en ese caso, y ese valor lo paga el empleador, ¿ya? Y acá tenemos los tramos de las asignaciones familiares. Esto lo paga la caja de compensación. A los trabajadores que ganan menos de 336.055 como renta, recibe 13.155 por carga familiar, que en el fondo es por hijos, ¿ya? Los hijos son las cargas familiares, o hay trabajadores que tienen a sus esposas también como carga familiar, o a la mamá o al papá a veces, pero generalmente son los hijos que son cargas familiares, y por ese tipo de renta recibe ese monto, y así, y si sube la renta, el tramo va disminuyendo hasta que los que ganan más de 765.000 pesos ya no reciben nada, ¿ya? Y el seguro de cesantía, lo tenemos acá, que es el 2,4%, y el trabajador paga el 0,6% y el empleador paga el 2,4%. En el caso de contrato, ojo aquí, mira, acá tenemos tipos de contrato y lo que va a pagar el empleador y el trabajador. Si el trabajador tiene un contrato de plazo indefinido, ¿ya? El empleador paga 2,4% y el trabajador paga 0,6%. En el caso de contrato a plazo fijo, el empleador solamente paga el 3%, o sea, completo, y el trabajador no paga nada, ¿ya? Ojo con eso, porque cuando tenemos que calcular remuneraciones, si yo le digo que ese trabajador tiene un contrato a plazo fijo, ustedes no deberían calcularle el 0,6 a este trabajador, porque no lo va a pagar, lo paga por completo el empleador. Y en el caso de plazo indefinido de trabajadores que llevan más de 11 años, el trabajador va a pagar solamente, perdón, el empleador va a pagar solamente el 0,8% de la remuneración imponible, RI, y no va a pagar nada el trabajador. Bien, a los trabajadores que llevan más de 11 años en un trabajo y con contrato de plazo indefinido. Entonces, estas indicaciones uno cuando haga las remuneraciones, lo tiene que tener presente ahí en pantalla siempre, ¿ya? Y lo puede ir consultando. Bien. ¿Dudas, consultas hasta ahora, jóvenes? No tengo en el chat nada. Profesor, si una persona trabaja más de 45 horas semanales, ¿es legal? Depende, porque si si son más de 45 horas semanales y se los pagan como hora extra, sería legal.
pero si trabaja más de 45 ordinarias, eso es ilegal, ya porque no corresponde. La ley estipula solamente 45 horas semanales, ¿ya? O si no, no es legal. O sea, todo lo que está fuera de la ley es ilegal, ¿ya? Por lo tanto, lo que debería ser en la inspección del trabajo, poder dejar la constancia, la denuncia, y bueno, primero hablar con el empleador a ver qué pasa, ¿cierto? Pero recuerden que si trabajan menos, ningún problema, Valentina, porque yo puedo, por ejemplo, contratar a un trabajador por 30 horas, ¿ya? Puedo contratar lo que se llama part-time, ¿cierto? Que está de moda hoy día. Los part-time, generalmente los estudiantes son contratados part-time, los fines de semana, por ejemplo, que trabajen viernes, sábado, domingo, las puras tardes. Entonces, yo podría contratar a alguien que trabaje 15 horas, 10 horas, ¿bien? Y obviamente va a recibir lo proporcional. Si yo le voy a pagar el sueldo mínimo, si por 45 horas el sueldo mínimo son 320.500, yo tengo que hacer la proporción a 10 horas, ¿ya? Que obviamente sería mucho menos, pero hay gente que trabaja, no sé, la mitad de horas del full time, ¿cierto? Y gana un sueldo mínimo, por ejemplo, ¿ya? Ahora, si es que yo contraté a alguien por 10 horas y el contrato dice por 10 horas, ya la hora 11 sería una hora extra, ¿ya? Si yo contrato a alguien por 30 horas, ya la hora 31 sería hora extra. A la semana me refiero, o los días que tenga pactado ir a trabajar. Porque si yo contrato a alguien por 10 horas, a lo mejor le digo que vaya 2 horas el lunes, 2 horas el martes, 2 horas el miércoles y así hasta el viernes. Que vaya solamente 2 horas al trabajo. Recuerden que siempre el contrato de trabajo o los trabajos tienen que ser acordados entre ambas partes. Si una parte no está de acuerdo, no existe el consenso, ¿cierto? Y la relación laboral no se concreta. Esperanza me pregunta, profesor, si llega a estar malo el contrato, ¿usted mandará la corrección? Sí, yo podría mandar una corrección, ningún problema, ¿ya? Yo les voy a mandar las correcciones cuando una vez que ya todos entreguen, podemos ver un contrato que esté completo y lo podemos ir analizando, ya de acuerdo a lo que yo pedí, ¿bien? Y se los voy a mandar. Muy bien, si no hay más preguntas, bueno, no sé si alguien tiene una pregunta de lo que he hablado hasta ahora. No, ok. Entonces vamos a pasar a la siguiente guía, que es la guía número 5. Que la guía número 5, si bien la anterior guía estuvo más enfocada a lo que es legislación laboral, porque vimos temas de contrato, ahora vamos a ver un poco más lo que es la estructura de una remuneración, ¿ya? Y la actividad tenía que ver con esto, ¿cierto? Primero era llenar la estructura de la remuneración. Recuerden también que la última clase que vimos hay un PowerPoint también que aparecen los datos de esto. Entonces es cosa de ir y revisar y chequear que esos datos correspondan. En este caso, este es un formato clásico de una remuneración de sueldo, donde aparecen aquí los datos de la empresa, aparecen también los datos del trabajador, aparece el nombre, RU del trabajador, a qué AFP pertenece, si está en el sistema de salud, FONASA o ISAPRE, el cargo que tiene el trabajador, ¿ya? Los días trabajados, que eso es importante. Aclarar también en términos de días. Ustedes se dan cuenta que cada mes no tienen la misma cantidad de días, ¿cierto? Un mes tiene 31 días, otro mes tiene 30 días, febrero tiene 28, a veces 29. Por lo tanto, eh, existe un consenso con respecto al pago de remuneraciones. Por lo tanto, independientemente el mes tenga 28, 29, 30 o 31 días, para todos los meses se paga a 30 días, ¿ya? Porque es un consenso comercial, ¿ya? Existe el año normal, ¿cierto? Y el año comercial. El año comercial tiene 360 días, ¿cierto? Por lo tanto, se consideran que todos los meses son 30 días. Bien, de esta manera, las remuneraciones también se consideran así. Se pagan a 30 días, ¿ya?
independientemente del día que se pague, se consideran los 30 días para todos los meses, ¿ya? Ahora, el pago de remuneración es importante determinarlo porque en algunas empresas, dependiendo de los criterios, pero como normalmente los pagos de los sueldos son a 30 días, bien, las empresas pueden fijar el día que les van a pagar las remuneraciones. Por ejemplo, si se paga mensual, pueden pagar los primeros 5 días de cada mes. Pero sí la empresa tiene que decir, yo voy a pagar los 1, o yo voy a pagar los 5, o yo voy a pagar el 25 del mes y pago el mes anticipado, ¿ya? O pago los 30. Ahí existe como ese rango. Puedo pagar el 25 del mes, el 30 del mes, el 1 del mes, hasta el 5. Ahora, si el empleador acuerda que les voy a pagar los 30 de cada mes, o sea, a fin de mes, y me paso 5 días, ya eso no hay problema. Pero si se pasa 20 días y no les paga, ya eso es problema, ¿ya? Que puede existir el caso. Y ahí hay que dejar una constancia de inmediato en la inspección del trabajo. Ahora, si los pagos o los atrasos son muy recurrentes, ahora hay que estipularlo. Pero en general, en Chile, no sé en verdad, pero las empresas en general pagan a tiempo y en los tiempos que corresponden, sobre todo las grandes empresas. Ahora, las pymes y todo eso se pueden atrasar un poquito por el tema de que a lo mejor reciben menos ingresos y se complican más con el pago las empresas más pequeñas. Pero las grandes empresas, la mayoría, no deberían tener problemas con el pago porque casi todas tienen un sistema computarizado, ya sea SAP, tienen algún software de gestión ERP, en donde ingresan los datos y le arroja, ¿cierto?, las remuneraciones de manera automática. Entonces, acá tenemos los haberes del trabajador. ¿Qué son los haberes? Y aquí, ojo que dice haberes imponibles. Acá tenemos, por ejemplo, el sueldo base, tenemos las horas extraordinarias, los bonos de producción, la gratificación, la participación, etcétera. Bonos imponibles. Abajito tenemos los bonos no imponibles. Viático, asignación familiar, colación, movilización. Acá tenemos los descuentos legales y previsionales también, que son la AFP, la salud, el seguro de cesantía y el impuesto a la renta. Bien, salud, cesantía, impuesto a la renta. Y la AFP, que son los 4 descuentos legales en cuanto a previsión de los trabajadores. Bien, y abajito tenemos otros descuentos. ¿Qué otros descuentos se les pueden hacer a los trabajadores? Por ejemplo, si es que el empresario tiene algún convenio con algún banco, se podría hacer el descuento por dividendo, se podría hacer algún descuento por préstamo, porque hay empresas que hacen préstamo a los trabajadores y le dicen, ya, yo te paso 100.000 pesos y te lo voy a descontar todos los meses de tu liquidación de sueldo. Por lo tanto, debería verse reflejada en la liquidación ese préstamo y las cuotas que yo les voy a descontar al trabajador, ¿ya? La cuota sindical también, si yo estoy adherido al sindicato, los sindicatos generalmente cobran una cuota, la cuota sindical. Y también se puede descontar por planilla de la liquidación de sueldo. Finalmente tengo en la remuneración el subtotal o el total haberes, los total de descuento, si es que tengo algún anticipo. Antiguamente los trabajadores de la construcción le llamaban suple, el anticipo. Ya, pero principalmente es, por ejemplo, si yo me veo corto en la quincena del mes, generalmente, o las quincenas que se dicen también, el empleador le presta dinero al trabajador y eso se tiene que reflejar ahí como un adelanto, como un anticipo de su remuneración, que finalmente se descuenta, obviamente, a fin de mes. Y al final tenemos el líquido a pagar. Y al lado izquierdo, abajito o al lado derecho, dependiendo del formato, siempre abajo, tiene que estar la firma o las firmas del trabajador o hay algunas que también el empleador firma la liquidación o el contador o el encargado de las liquidaciones, pero sí o sí tiene que haber una copia en donde el trabajador firme y a través de su firma él confirma, digamos, que está conforme con todo lo que aparece en la liquidación de sueldo. ¿Ya? Por eso es tan importante saber también, saber
qué es lo que tengo que ganar y qué me están descontando. Por lo tanto, yo reviso la liquidación y reviso que esté todo correcto y la firmo y la entrego. Hay dos copias, una para el empleador, ¿cierto? Que recibió conforme el trabajador y no tiene ninguna queja con respecto al cálculo de su remuneración. Ahora, si ve, por ejemplo, mira, estoy revisando la liquidación y no me han pagado las horas extra, obviamente no las firmo, o las firmo y dejo el reclamo, y si el empleador me dice, no, el próximo mes te las vamos a pagar. Y ahí hay que entrar ahí al diálogo de conversación para el tema, para los temas pendientes. Siempre es importante tener un buen diálogo con el empleador o con la gente de recursos humanos, la gente que calcula remuneraciones, para que tenga todo correcto usted en su pago mensual de la liquidación de sueldo. ¿Ya? Entonces, primero era, como dice acá, el formato, que es el formato tipo, un formato clásico, que ya lo vamos a empezar a trabajar las siguientes clases. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta hasta ahora. Dejo abierto el micrófono y voy a pasar lista nuevamente. Ok, listo. Constanza, ¿llegaste o no? Constanza Riquelme. No llegó. Dejó el teléfono ahí y no está. Ya. ¿Quién más? Nitsi, bienvenida. ¿Estás por ahí? ¿Puedes activar tu micrófono, por favor, para escucharte? Sí, profe, estoy aquí. Ya, genial. Nitsi, ¿tú en qué guía vas? Profe, la verdad es que me quedé atrasada, ¿Ya? pero estoy avanzando. Ya, perfecto. Y tiene, bueno, ¿has estado mirando las clases o no? ¿Sí? Ya, genial. ¿La pago nomás? ¿Quién más por acá para saber que está, que no nos ha saludado? Tengo acá está la Paula, Tiare. Tiare, Villarroel. ¿Qué? ¿En Sí le había qué, respondido, po. sí, ¿en qué guía vas tú, Tiare? Todavía no hago el contrato. Ya todavía no lo hace, ya. Entonces, y con respecto a las remuneraciones, ¿tiene alguna duda de lo que expliqué ahora? ¿No? ¿No? La estructura es re sencilla. Tiene esa estructura la vamos a ir trabajando y de acuerdo a los formatos también que tenemos, vamos a ir trabajando siempre el mismo formato. Y lo que sí espero que todos tengan Excel en su computador y si no tienen les va a ser más complicado porque voy a tratar de generar una plantilla de Excel y les voy a ir enseñando un poco también para que vamos reforzando cómo utilizar las fórmulas para que se les haga más complicado y vamos avanzando de mejor manera y no perdamos tiempo, digamos, en el cálculo, sino tengamos claro cómo la estructura y el proceso, que es lo que me interesa para el tema del cálculo de remuneraciones, ¿ya? Entonces, con la plantilla de Excel se hace mucho más fácil que tener la calculadora al lado, ¿cierto? Y de manera manual empezar a hacer, a empezar a hacer eso, ¿ya? ¿Estaba el Christopher ahí? Ya. Eh, no sabía que estaba ahí, Christopher, no te había hablado. A la Constanza, ella no me ha respondido nada. Debe estar durmiendo. Dejó el teléfono ahí para la lista. Entonces igual va a quedar ausente. ¿A quién tenemos acá? El Christopher. ¿Esto por qué me aparece a cada rato? No sé. ¿Quién más no ha participado acá? Está la Paula, la Xiomara. Xiomara, active su micrófono. Xiomara, ¿estás por ahí? Profe, Sí, dígame. ¿me puede responder una pregunta? ¿Sí, claro? ¿Con quién hablo? Soy la Connie, que quería Ah, la Connie. preguntarle que a cuál de las dos ¿Despertaste? está... No, si estoy despierta, pero es que no sé a cuál de las dos le está hablando.
No dice apellido, dice la Connie. La Connie. Y yo como, ¿Y cuál respondo, otra no Connie hay respondo. acá conectada? La Constanza Alvarado, po. No, pero la Constanza Alvarado no está conectada, po. Ah, pero yo no sé quién está conectado y quién no, po. Si yo Ah, ya. solamente veo a poca gente aquí. Ah, ya. No me aparecen las demás. Dime. Eso le quería preguntar si me estaba hablando a mí o Ah, algo sí, así. pues a ti te estaba hablando. Ah, ya. Hola. ¿Cómo está ahí? Bien, ¿y usted? Bien, bien. ¿En qué guía vas tú? Así como no voy en orden, ¿sabes? Ya, Pero ya pero ¿en hice qué? los currículum. Ya, pero eso, claro, eso es de. O Ojo sea, que los contratos, perdón, no el currículum también, pero es que sí. Ah, ya. Sí, recuerda que el currículum es parte de otra asignatura que lo estamos viendo de manera transversal en todos los cuartos medios. ¿Ya? Cuarto A, cuarto B y cuarto C los días viernes, que es una asignatura que le pusimos informática como informática aplicada o empleabilidad, algo por el estilo. Que un poco va en paralelo también con lo que estamos mirando nosotros en orientación que hicimos con la profe Meli la semana pasada, el viernes, que estuvo bastante interesante y que vamos a ir reforzando este tipo de habilidades, ¿ya? Sí, sí, cacho. Ya, genial. Que no Entonces salió va en los contratos, ¿o no? ¿Hay Así hecho es. alguno? Ya, perfecto. Sí, En- ¿Y tiene alguna pregunta con respecto a eso? no. Es que Ya, la pregunta que tenía ya me la respondieron. Es que me había confundido con la parte de que dice nacionalidad sí, y abajo dice procedente de. sí, sí. Ya, en esa parte como que me había confundido, pero no, Ah, claro. no. Ya, claro, el Y procedente de dónde viene generalmente, que puede ser una región, no sé si estoy en Santiago, y si, claro, es nacionalidad chilena, y esta persona viene de Arica, por ejemplo, viene de Antofagasta, o viene de Punta Arenas. eso había que poner, ¿en Eso había serio? que poner. Sí. Que no me acuerdo quién me respondió la pregunta, que me dijo que, por ejemplo, si es extranjero hay que poner el país de dónde viene. Sí, también puede ser, po. Por ejemplo, si es peruano, ponerle que es de Lima, o si es Ah, ok. boliviano, ponerle de procedente de La Paz. Pero en el Ya. caso de que sea chileno, puede ser que sea de Santiago, o puede que sea de alguna ciudad, otra ciudad que no sea Santiago. Ah, ya. Un poco para eso ese punto, digamos. Ya, bueno. Bien, entonces continuando con la guía 5, vamos a pasar, y aquí nos queda solamente media horita, para ver el tema de las horas extras, ¿ya? Después tenemos que calcular, hay varias metodologías para calcular horas extras, existen dos o tres que yo conozco, ya, pero vamos a partir con la más fácil y la más sencilla. Voy a ver si tengo la presentación por ahí. Creo que la tengo acá. Debería ser esta. Perfecto. ¿Están viendo ahí la presentación completa? Alguien que abra el micrófono y me diga si no. Sí, Sí, perfecto. Entonces, la unidad, esto ya no va a ir mucho por orden, ya recuerden que ya el módulo 2 quizá se elimine, o el módulo 1, las unidades, o la clase 1, 2, 3, ya capaz que nos siga y nosotros vamos a poner énfasis en lo que creemos los profesores que es más importante para que ustedes vayan aprendiendo, ¿ya? Porque tenemos poco tiempo, muy poco tiempo. O sea, nuestras clases que eran 6 horas los días lunes, por ejemplo, remuneraciones, que estábamos toda la mañana, ahora se reduce a 1 hora y media los días miércoles, ¿ya? Entonces es complicado poder abarcar todo el currículum en tan poco tiempo, ¿ya? Y actividades. Por eso hay que priorizar algunas cosas que lo más probable es que quizás vean en la práctica, finalmente. Entonces, los que les quiero enseñar hoy día, bueno, ¿alguien me va a preguntar algo o alguien se integró, parece? Ya. A ver.
Profesor, si voy atrasada, ¿puedo mandar los trabajos? De todas maneras, si todos los que tengan atrasos en los trabajos, usted me manda un correo y me indica por qué se atrasó y me dice que está atrasada y que los va a mandar. ¿Ya? Eso es. Entonces, antes de comenzar un poquito, ir viendo algunos conceptos que son teóricos. ¿Alguien me habló? ¿No? Repasemos algunos No, conceptos. siga nomás. Ya, perfecto. Visto en clases, ¿qué significa que la remuneración sea ordinaria? ¿Ya? Primero, nace como retribución a las prestaciones de servicio, primero, ¿cierto? Su pago tiene una periodicidad que es el sueldo base y las comisiones, ¿ya? Eso significa que la remuneración sea ordinaria, no quiere decir que sea flaite, ¿cierto? O el término ordinario, ¿cierto? Que quiere decir el término ordinario a lo común, a lo comúnmente, ¿cierto? Se considera la remuneración como el pago, ¿cierto? De mi servicio, que tiene una periodicidad que es de 30 días o mensual, ¿cierto? Y que existe en la remuneración un sueldo base, ¿ya? De donde voy a partir los cálculos, comisiones, participación, horas extra, etcétera, dentro de la remuneración ordinaria, ¿ya? ¿Y qué significa que la remuneración sea extraordinaria? O sea, que esté fuera de los rangos normales de una remuneración, ¿ya? Que nace de la prestación de servicios esporádicos. O sea que yo generalmente, por ejemplo, trabajo en un día 8 horas, ¿ya? Normalmente, o de manera ordinaria 8 horas, y si mi empleador me dice, mira, hay una carga mayor de trabajo o hay que solucionar tal problema, me pide hacer horas extras en el día, por lo tanto, esa sería una prestación de servicio esporádico, no va a ser siempre. No es siempre que yo haga horas extras, sería ilógico también en algunos casos. Hay algunas actividades comerciales, por ejemplo, como la salud. En la salud se generan bastante horas extras dependiendo que si existe pocos trabajadores o muchos trabajadores. Existen, por ejemplo, profesiones que están sobredemandadas, o sea que existe mucha gente. En el caso de los prevencionistas de riesgo, por ejemplo, yo he sabido que existen muchos, pero hay áreas que faltan mucho. En el caso de la minería, quizás los técnicos, en la minería falta personal, por lo tanto, a la falta de personal les piden a los que ya están hacer un poco más de horas, por lo tanto, serían estos servicios esporádicos. El pago se acredita al cumplimiento de los requisitos fijados, como por ejemplo, entonces, las horas extraordinarias. ¿Qué significa que la remuneración sea fija? Primero, que sea periódica. Segundo, que su monto no varíe, ¿ya? A eso se refiere que sea fijo. Yo siempre, si pago 30.000 pesos de movilización, todos los meses voy a pagar 30.000 pesos. Por lo tanto, eso es fijo, ¿ya? Y el sueldo base también debería ser fijo, no debería variar en el fondo. Siempre los sueldos bases no deberían variar. Lo que varía a lo mejor son otras cosas. Algún bono, por ejemplo, el bono de comisión, ¿ya? La comisión, en el caso de los vendedores, si yo vendo menos, gano menos. Si yo vendo más, gano más. Por eso la comisión es un sueldo que va a ser variable o una remuneración variable. De acuerdo a su concepto, es el resultado total que no sea constante entre uno y otro periodo. Ya, por ejemplo, si en enero gané 30, en marzo voy a ganar 50 y el siguiente mes voy a ganar 80. Entonces, todos los meses fueron variando. Se requiere de 2 factores para determinar su valor, ¿ya? Que sería, por ejemplo, un porcentaje de las ventas. Ahí tengo 2 factores, en el caso de las comisiones. Si yo vendo 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Y yo voy a recibir el 10% de ese 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Ahí ya tengo 2 factores variables. O sea, uno es fijo y el otro es variable. El 10% va a ser fijo porque el acuerdo con mi empleador va a ser que yo voy a ganar el 10% de todo lo que venda en comisiones. Y ahí eso va a ser fijo. Pero ese valor va a variar porque todos los meses voy a vender valores diferentes. Un mes voy a vender, como les decía, 1.000, otro mes voy a vender 2.000, otro mes voy a vender 3.000. Por lo tanto, mi comisión va a ser variable, de acuerdo a estos 2 factores, para determinar este valor. ¿Qué significa que la remuneración sea principal? Que corresponde directamente a la contraprestación, que no depende de otra variable para determinar su valor estipulado,
y tiene que estar en el contrato de trabajo, el sueldo base, ¿ya? Que sería esta remuneración principal. O sea, desde ahí es la base para el cálculo de todo lo que sigue para abajo. ¿Qué significa que la remuneración sea accesoria? Que se calcula sobre la remuneración principal, ¿ya? O sea, el sueldo base, y que depende de otra variable para determinar su valor, dado que esta que está estipulado en el contrato. Por ejemplo, las horas extras sería una remuneración accesoria, ¿ya? Porque va a depender de mi sueldo base para poder calcular las horas extras. La gratificación también va a depender del sueldo base y de los montos topes que diga la ley para poder calcular esta gratificación. Ya vimos el tema de la jornada laboral, ¿cierto? Los días de la semana, el horario de salida, bueno, conceptos básicos de la jornada, ya lo habíamos visto algunos, ¿cierto? Que uno puede trabajar de lunes a viernes, de lunes a sábado, por turnos. Hay trabajadores que trabajan turnos de noche, turnos de día, ¿ya? Nos quedan 15 minutos. Voy a adelantarme entonces para que veamos el tema de las horas extras. Voy a adelantar y voy a ver, no voy a ver teoría, sino vamos a ir al tiro a la práctica. Y después, la próxima clase, podemos ver algo de teoría y repasar la teoría. Vamos a ir a la fórmula para poder calcular y para que puedan desarrollar esta guía. Aquí está. Ya, esta es la fórmula con cual se estipula las horas extras. ¿Ya? Recuerden que lo que tienen que saber sí o sí es que la hora extra se paga a un valor mayor. Y el recargo mínimo de una hora extra es el 50%. Bien, yo no puedo pagar menos a un trabajador porque la ley lo indica, que yo no puedo pagar menos por hora extra que el 50% de lo que vale una hora ordinaria. Caso práctico. Si yo recibo el valor de una hora a 1.000 pesos, ¿cuánto debería valer una hora extraordinaria? ¿Quién me puede contestar? Ya, ahora. ¿1.500 o el doble de Muy bien, una hora? muy bien, 1.500. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si la hora ordinaria vale 1.000, el recargo es del 50%. El 50% de 1.000 es 500. 1.000 más 500, 1.500. Por lo tanto, la hora extra costaría 1.500 para ese trabajador. Si el trabajador hace horas extras, yo no le puedo pagar el valor de la hora ordinaria. Tengo que pagarle el valor de una hora extra, ¿ya? Que tiene un recargo del 50%. ¿Ya? Hay trabajos que se le recarga hasta el 100%, o sea, el doble. Si es que el trabajador ganaba 1.000 una hora extra vale 2.000, o sea, el doble, 100%. Generalmente a los trabajadores que hacen turnos de noche, en horas extras, se les paga al 100% la hora. Y eso es como ideal, porque, claro, es una sobreexigencia, es un horario fuera de lo normal, ¿cierto? El trabajar de noche requiere otra cierta exigencia, ¿cierto? Entonces, desde ahí se considera de esa manera, ¿ya? En el caso de para un trabajador remunerado con un sueldo mensual y una hora de 45 horas semanales, esta es la fórmula, ¿ya? Que sería 1 partido por 30, que son los 30 días del mes, por 7 días a la semana, 45 horas semanales de trabajo, y el recargo de 1,5, que sería en el fondo el 50%, ¿ya? Representa al sueldo convenido, ¿cierto? El 1, como decía, representa los días del mes, representa la jornada ordinaria de 45 minutos y representa el recargo del 50%. ¿Bien? Y los días de la semana. Ahora, existe un factor que yo aplico, ¿cierto? Que es el 0,0077777. Son 5 7s. Y ese factor lo voy a multiplicar por las horas extras y automáticamente me va a dar el valor de una hora extra. Ejemplo, apliquemos el factor. Ustedes pueden tomar su celular ahora mismo y poder chequear que ese factor corresponda. Entonces ingresan 376.000 pesos y lo multiplican por 0,0077777,
y les va a dar un resultado de 2.924. Pueden tomar su celular o si tienen alguna calculadora cerca, lo pueden comprobar, ¿ya? Por lo tanto, a mí me va a determinar el valor de 1 hora extra. Entonces, si es que... Profe, dígame. ¿siempre va a tener tanto 7? Sí, porque es un factor matemático que deriva, es la simplificación de esta fórmula completa, ¿cierto? Me va a derivar a este factor. Entonces, para simplificar las cosas y que ustedes no digan 376.000 partido por 30 multiplicado por 7 dividido por 45 multiplicado por 1,5, y para no hacer todos esos pasos, lo simplificamos y lo multiplicamos solamente por este factor. O sea, todo esto, ¿cierto?, me lleva a un resumen de este número. Por lo tanto, este valor que es el sueldo base, 376.000 pesos, yo no voy a hacer la fórmula larga, o sea, le estoy simplificando los pasos y solamente habría que multiplicarlo por ese factor y me da el valor de 1 hora extraordinaria. Ya entendí eso, pero no entendí de dónde sacó ese número. ¿Cómo ¿Cuál? lo simplificó? El 0,0077777. Es que es una fórmula matemática, ¿ya? Debido a esto, ¿cierto?, aparece ese factor, ¿ya? Que se simplifica a este decimal. Ya. Que lo podríamos, técnicamente, el profesor de matemáticas lo podría explicar, ¿ya? Pero es una simplificación matemática que nos llega a este factor. Para no pasar, si tú quieres, puedes ocupar esta fórmula completa y lo comparas también con el factor. O sea, por ejemplo, 376.000 pesos, lo divides por 30, después lo multiplicas por 7, después lo divides por 45 y después lo multiplicas por 1,5. Te debería dar 2.924. Lo mismo que multiplicar esto por el factor. ¿Bien? Y ese sería el valor de 1 hora extra. ¿Y cómo determinamos lo que se debe pagar al trabajador? Por ejemplo, si el trabajador hizo 10 horas extras, ¿ya? Si hizo, aquí no sé si puedo escribir, ¿ya? 10 horas extras, ¿qué tengo que hacer? Lo multiplico por 2.924. Que eso me daría 29.240. Por lo tanto, este valor yo le pago al trabajador. En el caso de que el trabajador haya trabajado 10 horas extras en el mes y el valor de 1 hora extra es 2.924, yo debería pagarle a este trabajador casi 30.000 pesos, o sea, 29.240 por las 10 horas que trabajó, ¿ya? Y siempre se va a calcular de acuerdo a su sueldo base, ¿ya? Sueldo base. Por lo tanto, hasta aquí llegamos porque ahí sería la guía número 5, en donde ustedes van a tener que calcular, acá dice, después Vamos, PPT, ¿cierto? ¿Cómo? Que si va a mandar el PPT. Sí, claro. Entonces, acá tengo el sueldo base, lo multiplico por 0,00777777 y me va a dar el valor de 1 hora extra. ¿Ya? Y aquí dice que la empresa había pactado un total de 20 horas extra durante el mes, ¿ya? Entonces, desde ahí, yo utilizo el sueldo base. Tengo que saber que este trabajador trabaja 45 horas a la semana, porque ojo que este factor, el 0,00777777, solamente me sirve para los trabajadores que trabajan 45 horas a la semana y el recargo de las horas extras es el 50%, ¿ya? Hay casos, por ejemplo, que aparecen en el PPT, que el trabajador hace menos horas. Por ejemplo, acá. O su sueldo es diario, ¿ya? Por ejemplo, para los trabajadores que su remuneración es semanal, que le pagan semanalmente,
y trabaja 45 horas, este debería ser el factor y aparece en el PPT también. Para los trabajadores que le pagan por hora, porque trabaja con sueldo diario, que le pagan diariamente, sería esto. Ya que eso se lo voy a explicar después con el tema de la semana corrida. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si el trabajador fue contratado por 30 horas, como hora ordinaria, ahí tendría que aplicar esta fórmula y cambiar el valor de la jornada ordinaria. En este caso, por ejemplo, no sé si no lo puedo editar, pero podría trabajar acá 30 horas o podría trabajar 20 horas, pero siempre por 30 días y siempre por 7 días a la semana que se debe pagar la remuneración. ¿Ya? Bien, nos quedan 7 minutos de clase y no sé si alguien tiene dudas con respecto al pago de horas extras. ¿Nadie? ¿No? Ya. Ahora les voy a... Todo claro, genial. Les voy a simplificar mucho más su vida. ¿Cómo? Con el maravilloso Excel. ¿Ya? Y aquí les voy a explicar la magia que hace Excel. Por ejemplo, tenemos 376.000 pesos. ¿Ya? Voy a agrandar un poquito acá. Recuerden que yo acá en Excel ingreso solamente los valores y le doy una propiedad. En este caso, la propiedad, el formato de celda, botón derecho, hice lo siguiente, explico el paso a paso. Botón derecho, propiedad, formato de celda, y me voy a número. Y en número le pongo moneda. Recuerden que decimales en Chile son 0. Y el símbolo en Chile es el signo peso. Ahora hay otros factores que a lo mejor puedo poner los números negativos con el menos, que aparezca en rojo, que aparezca menos y rojo, ¿ya? Son formatos numéricos. Ya yo lo voy a poner ese. Puede ser cualquiera. ¿Ya? Puse 3 millones, pero son 376.000. 1, 2, 3. Ya. Ese valor, ya está como moneda. Bien. Y acá al ladito puedo poner el factor, ya que es 0,0077777. Eso lo puedo decir que es un decimal. Formato, número. Y si no me equivoco, tiene 5, 6, 7 decimales. Sí, 7 decimales. Y ahí lo voy a agrandar también. Entonces, ¿qué hice delante? Signo igual. Selecciono con el mouse esa celda. Aprieto el símbolo de multiplicar y selecciono el factor. Y aprieto Enter. Y automáticamente me va a dar el valor y miren, si se fijan ustedes, al tiro me entrega también un valor en monedas. Yo lo voy a agrandar y le voy a quitar decimales. Ojo aquí, miren. Si ustedes se dan cuenta, me entregó un número súper grande, que a veces ustedes se confunden muy fácilmente. Pero si soy observador, hay un punto y una coma. Por lo tanto, el punto, recuerden que es separador de miles, y la coma es el separador de decimales, tal como aparece acá también. 0, decimales. Y el punto es separador de miles. Por lo tanto, ¿cómo leo esto? 376.000 pesos, porque está el signo peso. Y en este caso es un factor, es un decimal, que me ayuda a mí después a poder calcular el valor de la hora extra. En el caso de esto, y para que no se mareen, existe un botoncito acá arriba que automáticamente me va a sacar los decimales. Y lo dejo en 0 porque en Chile no ocupamos decimales para los valores de monedas. ¿Ya?
Entonces, este valor lo puedo copiar. Lo puedo copiar, lo puedo poner abajo, ¿cierto? Lo copio varias veces. Y esta fórmula la puedo arrastrar hacia abajo. Cuando me aparece esa cruz, selecciono clic sostenido sin soltar el clic y arrastro hacia abajo. ¿Ya? Entonces, si yo tengo que calcular, por ejemplo, una renta o un sueldo base de 400.000 pesos, me entrega el valor al lado de manera automática, si ustedes se dan cuenta. Ahora miren, este valor no tiene formato. Ahora, para no hacer clic derecho y todo, existe un botón que es copiar formato, que es una especie de brocha de pintura. Acá arriba, aquí dice copiar formato. Yo selecciono, copio ese formato y lo pego solo haciendo clic en el que quiero y automáticamente me genera el formato sin que yo haga clic derecho, vaya a formato de celda, vaya a número, etcétera. ¿Ya? Y así con todas. Puedo seleccionar todas las que quiero con el mismo formato. Entonces, cuando yo ingrese el número que quiero para la liquidación de sueldo, por ejemplo, 580.000 pesos. Para ese trabajador que gana 580.000 pesos, su hora extra vale 4.511. ¿Ya? Ahora, si este trabajador hizo 10 horas, si este trabajador hizo 20 horas, si este trabajador hizo 15 horas, si este trabajador hizo 8 horas, va a ganar, por ejemplo, 600.000 pesos. ¿Ya? Fácil. La celda del lado, signo igual, selecciono el valor de la hora extra y lo multiplico por la cantidad de horas extras que hizo. Enter. Y me aparece automáticamente el valor que va a ganar el trabajador en su liquidación. Y arrastro hacia abajo. Imagínate, tengo 100 trabajadores, tengo que calcularle la hora extra a todos. El Excel ahí me lo calcula de manera inmediata con esta simple fórmula de multiplicar. Ya, esta también la voy a agrandar. Entonces acá tengo el valor que va a ganar el trabajador y que en su liquidación debería reflejar ese monto. ¿Ya? Va a ganar 29.244 porque este trabajador tiene un sueldo base de 376 y realizó 10 horas extra en el mes, por lo tanto, ese valor le corresponde pagar. Bien, tan simple como eso. ¿Ya? Ahora, si quieren ocupar la fórmula, la próxima semana también, que nos quedan 2 minutos, si quieren ocupar la fórmula más larga, también yo les puedo copiar y se las puedo mandar de manera sencilla y fácil, cosa que, por ejemplo, si un trabajador hace 36 horas, ¿cierto? O menos horas, este factor ya no me va a servir. Ya porque recuerden que este factor solamente sirve para trabajadores de 45 horas a la semana y que el recargo sea del 50%. Imagínense, cambian las condiciones, este factor ya no me sirve. Por ejemplo, ¿qué tipo de condiciones pueden variar? En el caso de que el recargo de la hora extra sea 60%, 70%, 80%, ese factor ya no me sirve. Si el trabajador hace de manera ordinaria 40 horas, 30 horas, ese factor ya no me sirve. Ese factor solamente es para una condición. ¿Bien? Preguntas, dudas, jóvenes. No todo clarito, me dice Christopher. Muy bien, me parece excelente. Excelente. Ja. ¿Qué más? ¿Micrófonos abiertos? Está todo bien, profe. ¿Todo bien? Genial. ¿Les solucioné la vida? Ahora no, la idea es que ocupen el Excel, ¿cierto? Para poder calcular y se vayan acostumbrando, porque cuando hagan la práctica, el 90% de las prácticas le hacen que utilicen el Excel. Entonces, si vamos reforzando todo eso, aprovechar estas clases que también tengo la oportunidad de mostrarle la pantalla, ¿cierto? Y de hacer el trabajo más práctico. Ya por ahí algunos me decían que quisiera trabajos más prácticos y de aplicación. Este es uno de los trabajos prácticos y de aplicación que vamos a empezar ya a poder hacer, ¿ya? ¿Alguien quiere preguntar algo? No, profe, todo ok. Ya, perfecto. Entonces, nos vamos a despedir. Nos despedimos de esta clase. Espero que le haya servido mucho.
traten de ir contestando las guías que vamos desarrollando y participar más de la clase con preguntas, ¿cierto? Para yo poder recuerden que vamos a ir evaluando participación, asistencia y dinámicas de retroalimentación también a través del chat o a través de las grabaciones. Recuerden que esto también queda grabado y yo lo voy subiendo al canal de YouTube, ¿ya? Así que me despido. Si alguien quiere despedirse con un chao, abriendo su micrófono o desde el chat, nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Show.